La llamada llegó un martes a las 6 de la mañana. Era el número de un vecino del pueblo que yo casi no recordaba. Eso ya me dijo todo antes de que abriera la boca. Cuando alguien llama a esa hora, nunca es para nada bueno. Don Aurelio había muerto solo, en su cama, con las manos sobre el pecho. El médico dijo que fue el corazón. Me quedé sentado en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, los pies fríos en el piso de madera, los ojos abiertos y fijos en la pared. Mi esposa me preguntó qué había pasado. No pude responderle de inmediato, no supe qué decirle. 8 meses. Ese fue el tiempo que pasé sin visitarlo. 8 meses en que mi padre vivió solo en ese pueblo, sin que yo apareciera una sola vez. El trayecto duró 4 horas. Manejé solo. No quise que nadie me acompañara. La casa era igual que siempre. La fachada celeste descascarada en las esquinas, con la ventana de madera que nunca cerraba bien. El mango que él plantó el año que yo nací todavía estaba ahí, cargado de fruta, con las ramas extendidas como brazos sobre el patio. Entré y el olor me golpeó de frente. No era un olor malo, era el olor de él. Café viejo, cuero de zapatos. Tierra húmeda después de la lluvia. El olor de toda mi infancia, concentrado en 40 metros cuadrados. Me senté en su silla, la misma silla de madera donde él trabajaba desde que tengo memoria. Fue ahí cuando vi el piso. Una de las tablas estaba levantada unos centímetros, como movida recientemente por alguien. Metí los dedos en la ranura, jalé despacio. Debajo había tierra oscura y húmeda, y encima de la tierra, una caja de madera. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. Tenía una cerradura de latón, del tipo que se usa para los diarios personales. La limpié con la manga de mi camisa y la saqué al exterior. Mis manos no dejaban de temblar, y no era por el frío de la mañana. Busqué la llave por toda la casa durante casi 2 horas. Revisé cajones, macetas, el interior de los zapatos viejos que colgaban de un clavo. No la encontré. Entonces tomé un destornillador y la abrí a la fuerza, con el corazón golpeando fuerte. Lo que vi dentro me dejó inmóvil durante 1 minuto completo. 1 minuto que me pareció una hora larga y silenciosa. Dentro había cartas, atadas con un cordón de cuero fino, dobladas con cuidado, ordenadas con una precisión que no esperaba de él. Docenas de cartas, todas dirigidas a mí, todas con mi nombre escrito en el sobre con la misma letra, una letra que yo no reconocía. Ninguna había sido abierta jamás, ninguna tenía remitente. Solo mi nombre, escrito siempre igual, con la misma pluma. La más antigua tenía una fecha de hace 31 años. Yo tenía 12 años cuando esa carta llegó a esta casa por primera vez, y mi padre la había guardado debajo del piso, sin dármela, sin destruirla, sin decirme nunca que existía. Esa fue la primera pregunta que me hice esa tarde, y todavía no sabía que iba a tardar 3 días en encontrar la respuesta antes de contarles lo que decían esas cartas. Necesito que conozcan a don Aurelio, porque sin conocerlo a él, nada de lo que venga después va a pesar lo que tiene que pesar. Mi padre medía 1,65 m. Pesaba lo que pesaba un hombre que no come de más ni de menos. Tenía las manos más grandes que he visto en mi vida. Manos de zapatero, agrietadas, oscuras por el cuero. Nunca fue un hombre de palabras. En toda mi infancia lo recuerdo decir menos de 10 frases que valieran la pena guardar. Pero era el primero en levantarse y el último en acostarse. Y cuando yo tenía fiebre, era él quien se quedaba sentado al borde de mi cama toda la noche. No cantaba, no me contaba cuentos. Solo ponía su mano enorme en mi frente y la dejaba ahí, quieta, hasta que me dormía. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Un accidente en la carretera que conecta el pueblo con la ciudad, un martes de lluvia. Después de eso, mi padre no volvió a ser exactamente el mismo. Se volvió más callado, más lento al caminar, como si cargara algo que no se veía. Pero tampoco nos abandonó, ni un solo día. Siguió levantándose a las 5 de la mañana, aunque no hubiera nadie que lo obligara. Siguió trabajando en la zapatería que tenía en el zaguán de la casa. Siguió cobrando lo justo, reparando zapatos de gente que a veces ni le pagaba tiempo. Nunca se quejó, nunca bebió, nunca llegó tarde a casa. Me crió solo, sin pedir ayuda a nadie.
sin que nadie se lo pidiera a él tampoco. Cuando cumplí 18 años y me fui a estudiar a la ciudad, él no lloró. Me dio un abrazo corto, me puso un billete doblado en el bolsillo y me dijo, ya sé que vas a poder. Eso fue todo, pero yo no pude dormir en todo el trayecto en autobús, mirando la oscuridad por la ventana. Pasaron los años, me gradué, monté un negocio, me casé con una mujer buena, compré una casa en la ciudad, tuve lo que la gente llama éxito. Y mi padre siguió en el mismo pueblo, en la misma casa celeste, haciendo los mismos zapatos. El mismo hombre, la misma silla, el mismo olor a café y cuero cada vez que yo llegaba. Lo visitaba en Navidad, a veces en verano, siempre con prisa, siempre con algún pretexto para no quedarme más tiempo del necesario. Él nunca me reclamó nada, nunca me preguntó por qué tardaba tanto en volver. Nunca me hizo sentir que me necesitara. Y ahora pienso que eso era, en realidad, lo más doloroso de todo. Un hombre que nunca pidió nada no necesita pedir nada para dejar un vacío enorme cuando se va. Las cartas estaban ordenadas por fecha. La más antigua era de hace 31 años. La más reciente tenía fecha de hace 3. Decidí leerlas en orden cronológico. La primera era corta, apenas una página, con renglones separados y letra cuidadosa. Las primeras líneas decían, Andrés, no sé si alguna vez vas a leer esto, pero necesito que sepas que existo. Tuve que detenerme ahí. Bajé la carta, la puse sobre la mesa y miré el techo de la cocina. Las grietas en el techo eran las mismas que yo recordaba de niño. Mi padre nunca tuvo dinero para arreglarlas, y yo nunca lo ofrecí tampoco. Seguí leyendo. Me llamo Rafael Saldívar y soy tu padre biológico. Las palabras estaban ahí, en papel, y aún así tuve que leerlas 2 veces, como si la primera lectura no hubiera sido suficiente para que entraran. La carta continuaba con la historia de un hombre joven que conoció a mi madre cuando los dos tenían poco más de 20 años. Ella era del pueblo, él era de la ciudad. Se conocieron por casualidad, como suele pasar. Escribía sobre lo que hubo entre ellos con un cuidado que me resultó extraño. No era el tono de alguien que se justifica, era el tono de alguien que todavía carga algo. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, yo tenía 23 años y una familia que ya tenía mi vida planeada. Cometí el error más grave que puedo cometer un hombre. Me asusté y me fui. La carta no lo decía con orgullo. Lo decía con la misma sencillez con que se confiesa algo que ya no tiene remedio. Con los años no pude dejar de pensar en ti, en lo que serías, en si estarías bien, en si alguien te estaría cuidando. Cuando tenías 12 años, decidí escribirte por primera vez. No sé si es demasiado tarde, no sé si tienes derecho a saber esto, pero yo necesitaba intentarlo. Al final de la primera carta, Rafael Saldívar escribió una sola línea. No te pido que me perdones, solo te pido que me dejes explicarte. Esa carta tenía 31 años. Mi padre la había guardado sin abrirla, sin destruirla, sin responder una sola línea. La dobló con cuidado, la ató con el cordón de cuero y la enterró bajo el piso. Y nunca dijo nada. Leí la segunda carta esa misma noche, sentado en la mesa de la cocina, con un vaso de agua que nunca bebí y la lámpara de siempre colgando del techo sin pantalla. Rafael Saldívar había vuelto a escribir cuando yo tenía 15 años. Esta carta era más larga y más desesperada que la primera. Mencionaba que había contratado a alguien para saber cómo estaba, que sabía que yo iba bien en la escuela, que era buen alumno, serio, puntual. Me dijeron que eres disciplinado, que te pareciste en eso a tu madre. Esa frase me pegó de una manera que no esperaba, porque yo no sabía a quién me parecía. Mi padre nunca me lo dijo, y yo nunca le pregunté. La tercera carta llegó cuando yo tenía 18 años, el mismo año en que me fui al autobús con el billete doblado en el bolsillo. En esa carta, Rafael Saldívar hablaba de sus negocios, de la empresa que había construido. Hablaba de los hijos que tenía con su esposa, de la casa en la ciudad, de la vida que llevaba. Pero también escribía esto: siempre hay algo que falta en esta mesa. No sé cómo explicarlo a alguien que no lo ha vivido. Seguí leyendo durante horas, una carta por año, a veces 2.
siempre la misma letra, siempre el mismo tono de hombre que no sabe cómo pedir perdón. En algunas mencionaba cosas concretas que me resultaron perturbadoras, que había visto una fotografía mía en una graduación, que sabía dónde trabajaba, que conocía el nombre de mi empresa. En una de las cartas escribió que una vez estuvo cerca de acercarse, que llegó hasta la puerta del edificio donde yo trabajaba y dio media vuelta antes de entrar. Y en toda, sin excepción, terminaba de la misma manera. No te pido nada, solo quiero que sepas que te pienso. 30 cartas. 30 años de un hombre escribiéndole al hijo que nunca conoció. Y mi padre, don Aurelio, guardándolas todas bajo el piso, en silencio, sin decir nada. Afuera el pueblo dormía. Adentro, yo seguía sosteniendo papeles que habían estado bajo mis pies toda mi vida sin que lo supiera. Dormí 2 horas esa noche. Me levanté antes del amanecer y salí a caminar por el pueblo. Sin rumbo. Las calles estaban vacías y frías. Solo los perros dormidos y la luz amarilla de los postes. Sobre el empedrado. El mismo pueblo donde crecí. El mismo que dejé atrás lo más rápido que pude cuando tuve edad para hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Esa era la pregunta que no me dejaba caminar en línea recta. Mi padre recibió esas cartas durante 30 años. Las guardó en una caja bajo el piso. Y no me dijo absolutamente nada. No me protegía de un hombre violento ni peligroso. Las cartas de Rafael Saldívar eran las de alguien que cargaba culpa, no las de alguien que amenazaba. Entonces, ¿qué era? ¿Orgullo? ¿Celos? ¿Miedo a perderme si yo conocía otra historia? Caminé hasta el extremo del pueblo, donde termina el pavimento y empieza el campo. Me quedé parado viendo las montañas al fondo, negras todavía contra el cielo que comenzaba a aclarar. Mi padre nunca habló mal de nadie. En eso, siempre fue consistente. Nunca habló mal ni de las personas que le debían dinero. Y sin embargo guardó esas cartas como si fueran algo peligroso. Como si el solo hecho de que yo las tocara fuera a romper algo que él no quería romper. Volví a la casa cuando salió el sol. Me senté de nuevo en su silla y tomé las cartas que todavía no había leído. Quedaban 7. Las últimas 7 escritas en los últimos 3 años de su vida. Las que más me importaban ahora. Y entre esas 7 cartas había un sobre diferente a todos los demás. Uno que no había notado antes, más grueso, con otra letra. Con la letra de mi padre. Antes de abrir el sobre de mi padre, leí las últimas cartas de Rafael Saldívar. Las últimas que había enviado antes de que algo cambiara. La carta número 24 tenía un tono diferente a todas las anteriores. Lo noté desde la primera línea. Había menos cuidado, más urgencia. Andrés, he tratado de acercarme a ti de muchas maneras a lo largo de los años. He respetado tu silencio, aunque nunca lo entendiera del todo. En esa carta mencionaba algo que ninguna de las anteriores había dicho. Fui a tu ciudad hace 2 semanas. Pregunté por ti. Me dijeron que tienes una empresa respetable. Yo tenía 40 años cuando esa carta fue escrita. Llevaba 12 años construyendo mi negocio sin saber que alguien preguntaba por mí en la calle. Andrés, tengo 64 años. He enterrado a mi esposa. He visto alejarse a mis hijos. El tiempo ya no me sobra. No quiero morirme sin haber tenido, aunque sea una conversación contigo. Una sola, 15 minutos, no te pido más. Esa carta terminaba con una dirección. Una dirección en la misma ciudad donde yo vivía y trabajaba. La siguiente carta llegó 6 meses después. Rafael Saldívar seguía esperando una respuesta que nunca llegó. Entiendo que no quieras saber de mí, pero al menos quiero que tengas esto antes de que ya no pueda enviarlo. Dentro de ese sobre había algo pequeño que cayó al piso cuando lo abrí. Una fotografía vieja, en blanco y negro, tomada con una cámara de los años 70. La recogí del suelo y la sostuve bajo la luz de la ventana. Era una mujer joven, de unos 20 años, con el cabello largo y una sonrisa tranquila. No la reconocí de inmediato. Tuve que mirarla durante casi 1 minuto completo, y entonces vi los ojos, exactamente mis ojos. Era mi madre, una versión de mi madre que yo nunca había visto en ningún álbum, en ningún cajón, en ningún rincón de esa casa. Al reverso de la fotografía alguien había escrito con pluma azul:
Para Rafael, para que no olvides de dónde viene todo. Esa foto la había guardado Rafael Saldívar durante más de 40 años y ahora me la enviaba a mí, el último año de su vida, porque ya no le quedaba tiempo. Tuve que salir de la casa un momento. Me senté en las escaleras del frente con la fotografía en la mano y el sol de la mañana en la cara. Esa mujer era mi madre, una versión de ella que existió antes de mí, antes del accidente, antes de que el tiempo la cambiara. Joven, de 20 años, con la sonrisa de alguien que todavía no sabe lo que viene. Al reverso decía, para Rafael, para que no olvides de dónde viene todo. ¿Qué quería decir eso? ¿De dónde venía todo para Rafael Saldívar? Volví adentro y miré por primera vez el sobre grueso con la letra de mi padre. La fecha era de hace 2 años, 8 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer. Mi padre sabía escribir, pero nunca lo hacía. En toda mi vida no recibí de él más de 3 mensajes de texto cortos y sin signos de puntuación. Y sin embargo, ahí estaba. 4 páginas escritas a mano con su letra lenta y apretada. Una letra que avanzaba con esfuerzo por el papel, como alguien que no escribe seguido, pero que tiene algo que decir. Lo sostuve sin leerlo durante un momento. Sabía que cuando lo leyera, algo iba a cambiar. Y que ese cambio no iba a ser reversible. Lo abrí y comencé a leer. Andrés. Solo eso, en la primera línea. Mi nombre, como si necesitara escribirlo para recordar que era a mí a quien le hablaba. Como si le costara empezar y esa fuera su manera de obligarse a continuar. Nunca fui bueno para hablar. Tú lo sabes mejor que nadie. No me lo reproches, es lo que soy. Pero hay cosas que me voy a llevar a la tumba si no las escribo. Y no quiero llevármelas, al menos no todas. Respiré y seguí leyendo. La primera página describía algo que yo no sabía. Cuando tu madre quedó embarazada, yo tenía 22 años. Ella me dijo que el hombre con quien había estado no iba a estar, que había dejado en claro que no quería saber nada. Yo la quería a ella. La quería de esa manera en que uno quiere cuando todavía no sabe bien lo que es querer. Y le dije que me daba igual, que el niño iba a ser mío. Y fue mío. Desde el primer día que te tuve en brazos, fue mío. Eso nunca estuvo en discusión. La carta continuaba con el momento en que llegó la primera. La carta de Rafael Saldívar. Mi padre la describía como si todavía pudiera verla frente a él. Tenías 12 años, todavía eras un niño. Y ese hombre te escribió como si tuviera derecho, como si hubiera estado aquí todo este tiempo. Me senté con esa carta en la mano durante un día entero. Pensé en dártela. De verdad lo pensé. Lo consideré durante horas, pero recordé lo que me habías preguntado una semana antes de que llegara. Me preguntaste por qué no teníamos fotos de cuando eras bebé. Te respondí que la cámara se había descompuesto. Pero la verdad era distinta. Las fotos existían. Tu madre las tenía en casa de su hermana. Fotos donde estabas tú y donde estaba él. Fotos que yo nunca quise ver y que tú tampoco habías visto. Entonces guardé la carta. No porque quisiera hacerte daño, sino porque no sabía cómo decirte algo que ni yo mismo entendía bien. Cuando llegó la segunda, hice lo mismo. Y con la tercera, y con todas las que vinieron después. La segunda página describía los años. Cada carta que llegaba, cada decisión de guardarla, cada noche en que él debió haberlo pensado de nuevo. Hubo momentos en que estuve a punto de mostrártelas. Cuando te fuiste a la ciudad, cuando te casaste, cuando abriste tu negocio. Pensé que ya eras suficientemente hombre para manejarlo. Pero entonces me preguntaba, ¿qué va a pasar cuando lo sepa? ¿Va a querer conocerlo? ¿Va a ir con él? ¿Va a pensar que lo que tuvimos aquí fue menos de lo que era? Y yo no podía vivir con esa pregunta. Eso fue mi debilidad, no la tuya, la mía. En esa parte de la carta, la letra de mi padre cambiaba ligeramente, como si la mano le hubiera empezado a temblar o la tinta se hubiera corrido por la humedad. No te estoy pidiendo que me entiendas, Andrés. Solo te estoy explicando lo que pasó por mi cabeza, para que no pienses que fue por maldad. Un hombre puede equivocarse por amor igual que por odio. Y yo me equivoqué por amor. Eso no lo voy a negar. La tercera página empezaba con algo que yo no esperaba. Una revelación que estaba escondida en el medio de la carta
como una piedra enterrada en el camino. Andrés, hace 3 años fui al médico por un dolor que tenía en el pecho izquierdo. Me dijeron que era el pulmón, que ya llevaba tiempo así sin que yo lo supiera. Tuve que detenerme 2 años. Mi padre había sabido que estaba enfermo 2 años antes de morir. No te lo dije, no quise preocuparte. Y después pensé que si te lo decía, ibas a venir por lástima. No quería eso. Quería que vinieras porque quisieras, no porque sintieras que debías. Cerré los ojos un momento. El peso de esa frase me cayó encima como algo físico, algo con masa y temperatura. Pero con ese diagnóstico encima, empecé a hacer algo que nunca había hecho. Empecé a leer las cartas de ese hombre. Todas, de la primera a la última. Mi padre había guardado esas cartas durante 30 años sin abrirlas. Y al final, cuando supo que se iba a morir, se sentó y las leyó todas de una sola vez. Solo en esa casa, con su café frío y su silla de madera. Leyendo las palabras de un hombre que nunca conoció, pero que pensó en mí toda su vida. ¿Y sabes qué encontré, Andrés? Encontré que ese hombre te quería, a su manera, con sus limitaciones, pero te quería. Eso me costó admitirlo. Me costó más de lo que puedo poner en palabras. Pero lo que más me costó fue otra cosa. Algo que encontré en la carta que él escribió cuando tú tenías 18 años. En esa carta él decía que una vez te había visto en la ciudad, que ibas caminando rápido por la acera con una mochila al hombro, como alguien que sabe a dónde va, y que se había quedado parado mirándote hasta que desapareciste entre la gente. Sin decirte nada, sin acercarse, sin hacer nada. Eso lo escribió ese hombre hace más de 20 años. Y yo lo leí y tuve que salir al patio a sentarme en el suelo. Porque Andrés, ese día que él te vio en la ciudad, ese mismo día yo también estaba ahí. Tuve que releer ese párrafo. 2 veces, 3, 4. Fui a buscarte ese día porque tenías 2 semanas sin llamar. Y yo no sabía cómo decirte que me preocupabas sin que te sintieras presionado. Te vi desde lejos. Ibas caminando rápido con esa mochila mirando al frente. Y pensé, no lo interrumpas. Ya tiene su vida, no seas un estorbo para él. Me regresé al pueblo sin hablarte, igual que él. Los 2 estuvimos en la misma acera ese día. Los 2 te miramos caminar. Los 2 nos fuimos sin decir nada. Él por miedo a que lo rechazaras. Yo por miedo a ser un peso para ti. Bajé la carta al piso de la cocina. Me quedé mirando el mantel de cuadros que mi padre había tenido desde siempre. Ese mantel estaba lavado y planchado. Él lo planchaba solo, en silencio, cada semana, sin que nadie se lo pidiera. Levanté la carta y seguí leyendo. La 3ª página terminaba y comenzaba la 4ª. Andrés, no te escribo esto para que sientas culpa. Ya sé que la vas a sentir de todas formas, pero no es mi intención. Te escribo porque después de leer todas esas cartas, tomé una decisión, una que debí haber tomado mucho antes. Le escribí a Rafael Saldívar. Esa línea me hizo soltar el papel un segundo. Mi padre le había escrito a Rafael Saldívar, el hombre que nunca hablaba, el hombre de las 3 palabras y el billete doblado en el bolsillo. Ese hombre se había sentado en esta misma silla a escribirle a alguien a quien llevaba décadas rechazando. Le escribí una carta, una sola, no iba a escribirle 2. Le dije quién era yo. Le dije qué había hecho con sus cartas todos esos años. No le pedí perdón, eso no lo podía hacer. Pero le dije algo que llevaba años guardando y que necesitaba salir. Le dije que el niño del que él hablaba en todas esas cartas había crecido bien, que era un hombre serio, trabajador, que levantó algo con sus propias manos, que tenía una esposa que lo quería y gente que lo respetaba, que no le faltó nada de lo que importa. Le dije que lo que ese hombre tenía, lo tenía gracias a sí mismo. No a su dinero, no a su apellido, a sí mismo. Y al final le dije una cosa más, la más importante. Le dije que si algún día mi hijo decidía buscarlo, era su derecho, que yo no me iba a interponer, que eso se lo debía. Recibí respuesta 3 semanas después. Rafael Saldívar me respondió con una carta corta. Me dijo que tenía razón en estar enojado, que no esperaba mi comprensión ni la merecía,
pero que agradecía saber que el niño había crecido bien, que eso era todo lo que le importaba en este punto de su vida. Y al final de su carta puso una sola línea, una sola, sin nada más después. Gracias por haberlo querido como yo no pude. Mi padre leyó esas palabras solo en esta cocina y nunca me las contó. Las guardó en esta caja junto con todo lo demás, como si guardando las cartas guardara también el tiempo que no le quedaba. Salí de la casa y me fui a sentar bajo el mango, el mismo árbol que mi padre plantó el año que yo nací, con sus manos de zapatero. Tenía 43 años y en ese momento me sentí exactamente como cuando tenía 12 y mi madre murió. Pensé en todo lo que no le dije a mi padre, en todas las llamadas que no hice, en todos los fines de semana que cancelé por trabajo. Pensé en las veces que él me preguntó cómo estaba y yo respondí bien sin levantar la vista del teléfono. En las veces que llegué con prisa y me fui con más prisa todavía. Pensé en la última vez que lo vi, 8 meses antes de que muriera. Llegué el sábado al mediodía y me fui el domingo a primera hora. Él me hizo huevos con frijoles para el desayuno. Me los sirvió en el plato de los bordes azules, el mismo de siempre. Yo estaba revisando el celular mientras comía. Él se sentó frente a mí y tomó su café. No hablamos de nada importante. Hablamos del precio del cuero, del clima que había estado raro, de un partido de fútbol que ninguno de los dos vio. Y cuando me levanté para irme, él me dijo solo eso. Cuídate mucho, hijo. Solo eso. Lo mismo de siempre. Me subí al carro y manejé 4 horas de regreso a la ciudad sin voltear. Él se quedó parado en la puerta de la casa celeste, mirándome irse, como siempre lo había hecho. ¿Cuántas veces me había visto irse así? ¿Cuántas veces se había quedado parado en esa puerta hasta que el carro desapareciera en la curva? Debajo del mango empecé a llorar. No el llanto contenido del hombre que no quiere mostrarse débil. Lloré como no había llorado desde que tenía 11 años. Desde el martes de lluvia en que mi madre no llegó a casa. Y mientras lloraba, recordé que todavía me faltaba algo. La carta de mi padre tenía una última parte que no había terminado de leer. Una parte que había dejado para después, porque algo me decía que iba a necesitar fuerzas. Volví adentro y tomé la última página de la carta. La había dejado boca abajo sobre la mesa, como si hubiera necesitado tiempo para acercarme a ella. Andrés, hay algo que guardé todos estos años que tengo que decirte. Antes de que ya no pueda. No lo guardé por vergüenza. Lo guardé porque no sabía si tenías derecho a saberlo, o si el derecho era mío. Cuando tú tenías 4 años, Rafael Saldívar vino al pueblo. No me escribió, no avisó. Vino en persona solo y entró a la zapatería. Yo estaba trabajando. Tú estabas con tu madre en casa de la vecina de enfrente. Él entró, se quedó parado en la puerta y me dijo quién era. Me ofreció dinero, una cantidad que en ese tiempo yo no hubiera podido ganar en 5 años de trabajo. Me dijo que si le entregaba al niño, yo nunca más tendría problemas económicos. Que el niño iba a tener todo lo que necesitara. Educación, oportunidades, futuro. No dijo mi hijo, dijo el niño. Eso fue lo que más me dolió en toda la conversación. Le dije que se fuera y él se fue. Pero antes de salir me dijo algo más. Me dijo que si yo lo dejaba irse con él, el niño iba a tener todo lo que yo nunca podría darle. Tenía razón en lo material. Eso no lo voy a negar. En lo material tenía razón. Pero yo pensé en tus manos en mi cuello cuando te cargaba, en cómo te dormías en mi hombro en el camión cuando regresábamos de la ciudad, en cómo me llamabas papá sin que nadie te hubiera tenido que enseñar a hacerlo, como si siempre lo hubiera sido, como si no hubiera otra opción. Y le dije que no. Y esa fue la decisión más fácil de mi vida, la única que tomé sin dudar ni un segundo. La letra de mi padre se hacía más pequeña en las últimas líneas, como si el esfuerzo de llegar hasta ahí le hubiera costado más de lo que esperaba. Andrés, te guardé esas cartas durante años porque no quería que pensaras que vales menos de lo que eres. Ese hombre te hubiera dado dinero. Yo te di tiempo. No sé cuál de los dos vale más en esta vida, pero yo solo tenía uno de los dos para darte y lo di completo. No me arrepiento de nada, ni de una sola mañana contigo.
Lo único que lamento es no haberte dicho antes cuánto me importabas. Supuse que lo sabías. Eso fue un error mío. Y al final, como siempre, cuídate mucho, hijo. La carta terminaba así, con las mismas palabras de siempre, las únicas que él nunca cambió. Me quedé con el papel en las manos durante un largo rato. El sol de la tarde entraba por la ventana pequeña de la cocina e iluminaba el mantel de cuadros. Afuera, el mango movía sus hojas con el viento de la tarde. Un pájaro cantó algo sin prisa desde alguna rama. Pensé en Rafael Saldívar, no con rabia, con algo más parecido a la comprensión que al rencor. Un hombre que pasó 30 años escribiéndole a alguien que nunca le respondió. No porque ese alguien no quisiera responder, sino porque nunca supo que tenía que hacerlo. Pensé en que tal vez algún día iba a buscarlo. No para que fuera mi padre, ya tenía uno, sino para decirle que crecí bien, que no le guardaba rencor, que su hijo, el que no pudo conocer, era un hombre completo. Y pensé en mi padre, en don Aurelio, en las manos agrietadas, en el café frío, en el mantel planchado cada semana, en el hombre que estuvo parado en la misma acera que un desconocido, los dos mirando a su hijo caminar. Y los dos se fueron sin decir nada, y cada uno cargando su propio peso. Guardé las cartas en la caja con cuidado. Todas menos una, la de mi padre. Esa la doblé con cuidado y la puse en el bolsillo interior de mi chaqueta, sobre el lado izquierdo del pecho. Cerré la puerta de la casa celeste con llave y me senté un momento en las escaleras del frente, sin apuro. El pueblo seguía igual que siempre. El mismo polvo, los mismos perros, la misma luz larga y anaranjada al final de la tarde. Me levanté, respiré profundo y me fui sin voltear, pero esta vez fue diferente. Esta vez supe que no estaba dejando nada atrás, porque lo que mi padre me dejó no estaba en esa casa. Ya no, estaba en el bolsillo izquierdo de mi chaqueta, doblado con cuidado sobre el corazón. Y eso no se quedaba en ningún pueblo, eso venía conmigo.